Pasados por el fuego, ¿de qué estás hecho? Recordemos cuando Pedro tiene su primer encuentro con Jesús. Fue mientras que él estaba lavando las redes después de una ardua noche improductiva donde no logró pescar nada. El Señor Jesús le pidió prestada su barca para predicar a la multitud. Después de que la multitud escuchó el mensaje, el Señor Jesús anima a Pedro a que nuevamente intente pescar. A lo cual Pedro dice: bueno, Señor, en tu nombre echaré la red. Y ahí Pedro fue testigo de uno de los más grandes milagros en la Biblia. Dice que su red se rompió, tanto así que tuvo que buscar ayuda de otra barca, y ambas barcas quedaron llenas de peces que pareciera que se fueran a hundir. En ese momento Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Pedro, aunque Jesús no le habló a él del pecado, pero estando en su misma presencia, pudo ver y sentir en su espíritu que él no estaba bien con Dios. Ahora Jesús lo llama para servir a Dios, diciendo: ahora, Pedro, serás pescador de hombres. Y él al instante suelta las redes y empieza a ser testigos de muchos milagros. No solamente ver cómo había una pesca milagrosa, sino Jesús lo llevaba y estuvo entre los 3 discípulos que en muchas ocasiones fueron llevados con Jesús a ciertos lugares para solamente ellos ver la gloria de Dios, como la vez que los llevó a conocer y a ver la transfiguración. Pedro escuchaba predicaciones. Pedro era testigo de liberaciones. Pedro conocía muy bien que Jesús era el Hijo de Dios, pero aún así él pasó por el fuego y tuvo que ser probado para saber de qué había sido hecho, de qué estaba hecho Pedro. Es más, el Señor Jesús le advirtió y le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Aunque caminaba con Jesús, no fue librado de ser probado. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 31, lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser entregado y crucificado en la cruz. Dice la palabra: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, todos sabemos lo que pasó esa noche. Como antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedro había negado a Jesús tal cual Jesús le había advertido. También la Biblia dice que una vez que Pedro negó a Jesús, salió y lloró amargamente, ya que en el momento en que Pedro fue probado, donde fue pasado por el fuego, descubrió que él no era tan fuerte como una piedra, sino que era débil como el pabilo que humea. Nuestra vida espiritual es como un edificio donde el fundamento de nuestra fe es Cristo. Jesús nos enseñó que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, pero toda edificación debe ser probada. Por eso, aunque este hombre edificó su casa sobre la roca,
dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando una persona construye su casa y coloca el techo, está esperando el primer aguacero para darse cuenta si quedó alguna gotera o quedó algún lugar expuesto al agua. Cuando alguien construye su casa y hay un temblor, las personas miran las paredes, miran los muros para darse cuenta si quedó bien hecha su casa. Esa casa fue probada en medio de un temblor. En un barrio una vez se edificaron unas casas muy bonitas. Era un sector muy bonito en ese barrio. Y las personas compraron ahí su vivienda, pero al pasar los años empezaron a verse grietas en casi todas las casas. Pareciera ser que hubo un problema en los fundamentos y las grietas eran tan grandes que se podía claramente observar lo que las personas tenían en casa. Por seguridad ellos tuvieron que salir de ahí. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, donde se nos habla de que igual que Pedro, todos nosotros, la obra de cada uno será pasada por el fuego. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora que las iglesias de todo el mundo están cerradas, donde las personas ya no pueden tener la misma cercanía con sus pastores y los hermanos de la iglesia, este es un tiempo donde será revelado el material en que ha edificado cada uno su vida espiritual. Al leer los diferentes tipos de materiales, esto me hace recordar también los diferentes tipos de terrenos que el Señor Jesús describió en la parábola del sembrador. Él decía que los terrenos eran junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Y quiero comparar un poco esta parábola con lo que leímos en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12. Y vamos a hacer una comparación para entender un poquito lo que pudiera llegar a describir o a aclarar sobre qué o de qué estamos hechos. El que edifica con hojarasca es como el que cayó junto al camino. Representa lo que dice la Biblia: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Miremos que la hojarasca son esas hojas secas que con cualquier rayo de sol, cualquier vidrio que esté por ahí, va a ocasionar un incendio. Este grupo de personas que edifican en hojarasca, muy parecido a junto al camino, son las que no se esfuerzan por conocer la palabra de Dios. No leen la Biblia. Algunos de ellos ni tienen la Biblia.
Y por eso en estos tiempos, cuando se levantan tantos falsos profetas por ellos desconocer la palabra de Dios, ellos son llevados así como las hojas secas cuando pasa el viento y las mueve de un lado para otro. También vemos la comparación o la semejanza en el que edifica con heno. Y cuando hablamos de el heno, estamos hablando allí también de ese material seco que es semejante a lo que vamos a ver en la parábola del sembrador como pedregales. Dice: este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pareciera ser que Pedro llora amargamente porque descubre que él es como esas personas que edifican con un material llamado heno, que en realidad él recibía la palabra con gozo. Representan las personas con carácter emocional, esas personas muy emocionales que escuchan el mensaje con tanta alegría. Dice: me pareció tan lindo el mensaje, y cuando usted le pregunta ¿y de qué se trataba?, dice: no recuerdo, pero me sentí muy bien. No recuerdo en este momento, pero fue tan lindo ese momento. Y este tipo de personas, aunque se alegran escuchando la palabra, no tiene raíz. Y si no tiene raíz, se seca como el heno. Y por eso tienen una vida espiritual inestable. Como Pedro, que una vez confesó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo confesó, pero otra vez lo negó y dijo: yo a él no lo conozco. Entonces, quienes edifican en ese material como el heno vienen a ser semejantes a los pedregales que se describen en la parábola del sembrador. Se le olvida la palabra, y como se le olvida la palabra, no está nutrido y no puede resistir en el momento de la tentación. Es una persona que sí lee la Biblia, pero no la escudriña. Una persona que lee la Biblia, pero no se capacita y se ejercita a profundizar más en las verdades bíblicas. Vemos en tercer lugar el que edifica con madera. Y frente a la parábola del sembrador, veo que es semejante al que está entre espinos. Y allí se describe que este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que este grupo de personas son buena madera. Representan esas personas que son buena madera, que conocen la palabra, que la han escudriñado, que la estudian, que van a seminarios, que van a retiros, que van a convenciones. Pero sus prioridades son los afanes de este mundo y el engaño de la riqueza. Son personas que son buena madera, pero no tienen tiempo para ejercitarse en el servicio a Dios, porque están detrás de sus afanes personales y no como Jesús, que estaba en los negocios de su Padre. Este grupo de personas son personas capacitadas, son personas que muchas veces como pastores vemos y sabemos que en las manos de Dios esas personas harían grandes cosas, pero ellos siempre tienen la excusa perfecta. Entonces, no es que soy muy joven, no es que estoy soltero, se casan, no es que ahora estoy casado, entonces no es que pago arriendo, después no es que estoy con casa propia, no es que compré el carro y no tengo tiempo, no es que puse la empresa, y nunca tienen tiempo. No es que ahora vivo lejos, y así van colocando excusas. Es buena madera,
pero tienen excusas para ser fructíferos. Son ahogados por los espinos. Ahora, ustedes saben qué pasa cuando la madera es pasada por el fuego. Igualmente vemos el último grupo de personas que dicen: y otros pueden edificar con oro, con plata, piedras preciosas. Y considero que en base a la parábola del sembrador son semejantes a la buena tierra. Y la describe de esta manera la palabra: este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este grupo de personas son los que leen la Biblia, escudriñan la palabra y al entenderla generan cambios en sus vidas y se ejercitan en el servicio al Señor. Ellos no se pueden quedar quietos, ellos necesitan servirle al Señor. Ellos colocan la mano en el arado y se multiplican. Ahora, volviendo a hablar de Pedro, recordemos que Jesús advirtió: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús murió en la cruz del Calvario. En ese momento la mayoría de discípulos fueron dispersados. No estaban ahí. Tanto así que Él resucitó al tercer día y tuvo que irlos a buscar. Vemos un segundo encuentro que tiene Pedro con Jesús, pero en este momento en una circunstancia diferente. Recordemos que la primera vez que Pedro conoció a Jesús, lo conoció en un momento en que había toda una noche pescado, tratando de pescar, y no había logrado coger ningún pez, no había logrado pescar absolutamente nada. En Juan capítulo 21, versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. En este momento ya no estaba el pastor, ya no estaba Jesús. Como en estos momentos donde estás allí en casa, ¿qué estás haciendo? Pedro no tomó la decisión de levantarse y predicar de Jesús, sino él decidió volver a su antiguo trabajo, a sus antiguos hábitos, y dijo: voy a pescar. Entonces ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pareciera ser que Pedro quedó nuevamente en ceros. Mientras que Jesús estaba con Pedro, los peces se multiplicaron. Pero ahora que Pedro estaba sin su pastor, empezó a cavilar y a volver y a regresar a sus antiguos hábitos, teniendo los mismos resultados. Porque quiero decirte que solo con Dios tenemos resultados de éxito. Ahora que él se siente solo y que intenta nuevamente ser pescador, obtiene los mismos resultados de antes. No pescaba nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ese es Jesús. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier problema, cuando Jesús está allí, Él repite sus milagros. Y en medio de todo lo que estés pasando en este momento, yo quiero decirte: no pierdas tu fe en Jesús. Así como Él murió, Él resucitó, y Él volvió a estar allí junto a sus discípulos, mostrando que les respaldaba, que les amaba y que haría grandes
grandes cosas a través de ellos. Cuando ellos ven esa pesca, el discípulo amado, o sea Juan, le dice a Pedro: Él es el Señor. Y entonces Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no podían, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que habéis acabado de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Es en este momento en que el Señor Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Y él le responde: sí, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Y en el momento en que el Señor Jesús le está haciendo esas preguntas a Pedro, es donde Pedro se da cuenta que le faltaba verdaderamente un encuentro personal con Cristo. Que una vez lo conoció en su barca, que vio que hizo muchos milagros, que caminó con él, pero tenía que reconocer que le faltaba un encuentro personal con Cristo. A esas alturas del camino espiritual, ¿cuántas personas piensan en este momento que están convertidas, pero verdaderamente no se han convertido? Una vez que Pedro le responde a Jesús: sí, Señor, tú sabes que te amo, él le encomienda sus ovejas, él le encomienda sus corderos. Él le está diciendo: Pedro, si tú me amas, identifícate con mi visión, identifícate con la voluntad del Padre, que es que seas usado como pastor, guiando, guardando, ganando almas, protegiendo las ovejas a través de la enseñanza de la palabra, a través de la oración, a través de la consejería, a través de todo. Cuando dice apacentar, está dándole a Pedro una función pastoral. Una vez Pedro es verdaderamente restaurado, él ya no está pensando nunca más en una barca. Él ya no está pensando en sus negocios de comprar 10 redes mejores que las que tenía. Él, aunque tuvo una pesca milagrosa, él no dijo: voy a aprovechar y entonces ahora voy a volver a ser pescador. No. Él inmediatamente entendió que tenía que primero buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrían por añadidura. Él se dio cuenta que él estaba buscando primero las añadiduras, que él estaba buscando primero las añadiduras y no tenía absolutamente nada. Pero ahora entendía que al buscar de Dios llegarían las añadiduras y el respaldo de Dios en todas las áreas de su vida. Así como cuando él tuvo esa primera predicación después del Pentecostés, cuando recibió poder, cuando recibió el Espíritu Santo, que dice que ese día se añadieron al camino de Dios como 3,000 personas. Dios le dio la oportunidad a Pedro de mejorar el material que había usado para edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Muy posiblemente Pedro se dio cuenta que había edificado con heno, pero ahora, lleno del poder del Espíritu Santo, iba a edificar con oro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios. Dice que todos seremos probados, pasados por el fuego. ¿De qué estamos hechos?
qué hemos edificado sobre el fundamento que es Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿En qué material? ¿De qué manera ha sido nuestra vida espiritual? Amado Dios, te damos gracias hoy por esta palabra, Señor. Y hoy reconocemos, igual que Pedro, Señor, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pedro pensaba que estaba bien, Pedro pensaba que era fuerte, pero realmente en el momento de la prueba se dio cuenta que era débil. Oro por esas personas que en estos tiempos que las iglesias están cerradas, han dejado de buscar a Dios como deben hacerlo. Que lo que está sucediendo es que al desconocer, al enfriarse espiritualmente, llegarán esas tentaciones y arrasarán con ellos y serán quemados como hojarasca. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tengas misericordia, que afirmes nuestros pasos. Queremos ser buena tierra, queremos, Señor, edificar en oro, en plata, en piedras preciosas, amado Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú fortaleciéndonos. Tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Posiblemente somos tan débiles como el pabilo que humea, Señor. Posiblemente somos tan débiles, por eso venimos a ti, venimos a tu palabra, y en tu palabra, Señor, nos alimentamos y somos vivificados, somos fortalecidos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos quieres usar. Sí, en estos tiempos tú nos quieres usar. Algunas personas dirán: pero Dios, ¿cómo me puede usar si estoy encerrado en mi casa? Cuando tú leas la palabra y generes en tu vida, en tu comportamiento, esos cambios que tu familia va a ver, vas a ser usado por Dios para que ellos se den cuenta que Dios es real y que Dios no solamente hace milagros económicos, sino que también Dios transforma vidas, que Dios protege, que Dios sana. Pero también puedes servirle al Señor cada vez que escuches una palabra, una predicación, reenviársela a tus amigos, a tu familia. Tú dirás: yo no sé predicar, pero cuando escuches la predicación tú la puedes enviar. Es otra manera que ahora tú puedes servirle al Señor, llevando el mensaje, siendo un canal para que otras personas escuchen la palabra y sean convencidas por el Espíritu Santo. Oh Señor, te damos gracias. Como también podemos servir si estamos allí en casa orando, clamando. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Clamando por nuestra nación, clamando por nuestro departamento, clamando por el mundo entero. ¿Cómo yo puedo servirle al Señor? ¿Cómo yo puedo servirle al Señor si estoy en casa adorándole, levantando las manos, levantando cántico de alabanza y de adoración, teniendo un lenguaje de fe, teniendo un lenguaje de esperanza? Sí, es tiempo de servirle al Señor. Antes habían muchas excusas, las excusas del trabajo, las excusas del correr, las excusas del hacer muchas cosas, pero ahora que estás en casa tienes la libertad para buscar el reino de Dios y su justicia, y verás que las demás cosas os serán añadidas. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si
notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, yeah. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame.